Saludamos al abogado Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, que está hoy día con nosotros en Un Café con JJ. Abrazo para los amigos de Armónica que nos escuchan en 11 provincias del país y también en diferido de 6 a 8 de la noche en Radio Café en Manaví. ¿Cómo está usted, viceministro? ¿Me está escuchando? ¿Cómo está, Jimmy? Muy buenos días, lo escucho muy bien. Qué gusto acompañarlos nuevamente en el programa y buenos días a los que nos escuchan. Muchas gracias. A ver, viceministro, ¿cómo ve usted el desarrollo de estos últimos días cuando los anuncios de juicio político aparentemente se han empantanado, por decirlo de alguna manera, porque a fuerza de ser absolutamente objetivos, hubo el apoyo, de hecho lo hubo, para impulsar el informe que ya es historia, pero de aquí al juicio político todavía quedan algunos pasos que dar. ¿Usted cree que efectivamente se va a seguir así con este proceso, que no va a tener éxito el gobierno en el propósito que tiene de acercar a los actores políticos, o ya comienzan a verse luces, porque por ejemplo parte de Pachacuti y la Izquierda Democrática han dicho que no van a apoyar el juicio si lo impulsa UNES? Creo que aquí hay algunas cosas que valen hacer reflexión. Lo primero, esos 104 votos del sábado con el informe, realmente, y lo decíamos hace ya algunos días, fue un ejercicio de tarima. Creo que es la forma más respetuosa de explicarlo. No había validez jurídica, no había consecuencia legal alguna respecto de lo que pasaba ese día. Por lo tanto, muchos asambleístas dijeron, me monto sobre esta ola y quedo como el fiscalizador, el que está en contra de la corrupción, una especie de mensaje político. De eso parece que algunos ya suponían que eso se iba a convertir en un proceso completo de juicio político. Sin embargo, insisto, lo advertíamos desde la semana pasada, una cosa es cuando no hay consecuencias y otra cosa cuando, primero, ya debes de establecer una solicitud formal redactada dentro de derecho y dentro de la Constitución y la ley, que tiene que presentarse ante, primero el CAL, luego la Corte Constitucional, que tiene que hacer un análisis, y aquí, y permíteme que me extienda un poco, pero es importante para que se entienda con claridad, que muchos hablan solo de un análisis formal. Sin embargo, cuando leemos del artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, particularmente su numeral 2, vemos que realmente sí existe lo que llamamos en derecho un análisis material. Es básicamente establecer si el delito del que se acusa efectivamente se subsume dentro de las características que establece la Constitución para juicio político. Entonces, ojo, no es que ya la Corte Constitucional va a reemplazar el proceso penal, ni se requiere un proceso penal, no se dice eso. Pero sí que la Corte Constitucional tendrá que analizar si de lo que supuestamente se acusa, por lo menos a nivel de tipo penal, de tipo de delito, existe y calza con algunos de los que establece la Constitución para juicio político. Entonces, cuando ya los asambleístas tienen que analizarlo a ese punto y saben que puede terminar en un proceso que incluso a ellos los mande para la casa, parecería que no es tan sencillo. Eso como primera reflexión. Después, dicho esto, yo sí considero, y lo digo más a título personal, que va a existir la solicitud, que van a haber los votos para que inicie el proceso, porque solo se requieren 46 votos, y eso solo con UNES ya los tienen. Ahora, que pase el CAL, puede ser, ese sí es un tema de procedimiento y de forma, pero cuando llegará a la Corte, más allá de no tener una bola de cristal, así que no se puede hablar con absoluta certeza, porque además tampoco está la solicitud de juicio político todavía, entonces no tenemos los argumentos que utilizan. Pero si utilizan lo presentado en el informe, eso no tiene ningún sentido legal ni jurídico, y en este momento no existe prueba alguna, ni siquiera la comisión que conecte los delitos que ojalá sean investigados hasta el final por la Fiscalía General del Estado, los que sí se cometieron y sobre quiénes se cometieron y se vayan presos, pero no hay prueba alguna ni conexión con el señor presidente de la República. Entonces, no vemos con mucha capacidad a este grupo que está buscando de establecer argumentos jurídicamente válidos e importantes. Así que estamos a la espera. Dicho eso, y ya entrando a lo último y realmente al fondo de la pregunta, Jimmy, es que nosotros desde el gobierno y particularmente desde la labor que llevo a cabo junto al ministro Henry Cucalón, hemos entendido que quizás ya pasó el tiempo de grandes acuerdos, de grandes alianzas, de sentarnos a conversar y generar bancadas, pero en cambio establecemos una propuesta a la Asamblea Nacional
de trabajar por puntos importantes para los ecuatorianos. Por ejemplo, las reformas constitucionales para que Fuerzas Armadas puedan combatir a los delitos más graves, como son el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, de manera complementaria a la policía. Eso les hemos dicho a los asambleístas, no es un favor al gobierno, no es algo que nos hagan a nosotros, ni queremos una alianza para que lo aprueben. Pero entendamos que la primera necesidad del Ecuador es mayor seguridad y que Fuerzas Armadas que están mejor equipadas para ciertas tareas que la Policía Nacional, que tiene un entrenamiento en ciertas tareas y que a lo largo del mundo, Dios quiera, no nos tocaría hacer eso o pronto se termine esto, pero en los países donde lastimosamente hemos tenido el ingreso agresivo del narcotráfico alrededor del mundo, esta es una de las respuestas más efectivas para este combate. Entonces, no te voy a decir que ya estamos, porque se han peleado un poco los argumentos esta semana, ya creemos que hemos logrado una victoria en la Asamblea. Lo que vemos es poco a poco más responsabilidad y seriedad en lo jurídico y esperamos conversar por temas puntuales como este. Ya, y ahora, ¿y no han pensado en un escenario que ayer lo hablábamos aquí con Omar, de que con parsimonia dejen pasar los propios asambleístas de UNES el momento y esperen hasta mayo, cuando en mayo se renuevan las comisiones legislativas y todos los partidos tienen sus intereses, unos legítimos y otros no tanto, de ser parte de esas comisiones? Lo que podría ser una suerte de imán para completar los votos si es que se llega pues a la instancia final de un juicio político. ¿No han pensado en eso que puede estar pasando? Por eso hay tanta paz, tanta calma chicha en este momento. Es una interesante idea y realmente, y con Omar sé que siempre hace buenos análisis. No te voy a decir que no es una posibilidad, sin embargo, como gobierno nacional nos corresponde dedicarnos a gobernar y a servir y sobre todo empezar a reforzar ese trabajo en territorio que el presidente de la República nos ha solicitado, intensificando varios de los servicios sociales, aumentando techos presupuestarios para la parte social, para seguridad, para vialidad particularmente y para trabajo desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y estos elementos los tenemos y los iremos enfrentando uno a uno conforme y si es que finalmente se plantea. Como tú bien dices, digamos, lo llevan hasta mayo, por ahora lo que es cierto, inicialmente ya tenían el informe, pidieron 10 días de prórroga, sale el informe, ya el lunes iba el Sol a Salud, luego el martes, ya estamos viernes y no sale, dijeron que la próxima semana se establecerá y todavía no se confirman los interpelantes ni siquiera. Entonces, vamos viendo qué sucede. De lo que ustedes mencionan acá, quedan 2 meses. Sin embargo, nosotros como gobierno en lo que debemos concentrarnos es en los proyectos de ley en la Asamblea más urgentes para los ciudadanos y en el cumplimiento a servicios y obra pública. Es ahí donde por ahora tenemos que estar con todo nuestro enfoque, porque es lo que le corresponde a un gobierno, sin dejar de lado jamás ese elemento político y ese elemento jurídico. Y esto incluso lo pedía desde ayer a la ciudadanía. Miren, si sucede, lo enfrentaremos, pero no es necesario que sigamos entrampados en esa discusión como sociedad, por lo que se requiere es más empleo y más generación económica, no más show. A ver, antes de darle paso a Omar, mi última consulta. ¿Ha trascendido que el gobierno, y bueno, entiendo que es desde el ministerio, del ministerio en el que usted está, ¿no? Está dialogando con sectores de la CONAIE, no precisamente con Leonidas Issa, pero con otros voceros, representantes de diferentes comunidades? No sé si sé exacto lo que diré, contra la voluntad de Leonidas Issa. ¿Es verdad que ustedes están buscando otros canales de diálogo? Absolutamente, y nosotros como gobierno nacional y desde el Ministerio de Gobierno tenemos la labor no solamente moral o política, sino constitucional y legal de articular no solo con las demás funciones del Estado y dentro del gobierno, sino también con la sociedad civil. Y desde ahí, desde el primer día, el ministro Cucalón y yo hemos estado en la cartera de gobierno, nos hemos reunido con muchísimas organizaciones sociales, desde líderes indígenas que son parte de CONAIE, otros de otras organizaciones, con representantes de la CONAIE, con pueblos afro, con maestros jubilados, con jubilados de la Fuerza Terrestre, con gremios productivos, con la academia, tanto en territorio como en Quito. Y nos seguiremos reuniendo, escuchando y dialogando con todos los que estén dispuestos a sentarse a dialogar, porque eso es una democracia sana. Sentimos, de hecho, y lamentamos que 2 de los grupos se hayan decidido, al menos públicamente y a través de su alta dirigencia, decidido levantar de las mesas de seguimiento de manera unilateral.
Sin embargo, como lo ha dicho ya el señor presidente, el ministro, y lo ratifico, nosotros seguimos con la mano extendida, con el diálogo y todos los canales de líneas que durante estos meses se abrieron para intercambiar la información de las mesas, completamente abiertos, y seguiremos conversando. Creo que la ciudadanía entiende, y ojo, yo no, ustedes me conocen, creo que como ustedes mismos decía hace poco, el gobierno ha entendido el mensaje y la ciudadanía exige que se hagan ciertos cambios y se acelere la parte de obra y social. Pero una diferencia importante entre eso y lo que un grupo parecería, no quiero decirlo de forma definitiva, pero parecería muy pequeño, el que quiere llamar a otro tipo de actividad, y para ahí parece que poco a poco se van dando cuenta que no es el camino y que es necesario sentarnos nuevamente. Doctor Cubi, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. ¿Cómo está, Omar? Qué gusto. Hace 3 semanas lo entrevistábamos como decano de la Ecotec y ahora como viceministro, para que vean que este espacio da la patadita a la suerte. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Omar, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo lo recibió, cómo lo abrazó la burocracia? ¿Cómo lo ha recibido? Sabes que debo decir que en realidad con el ministro Cucalón hemos tenido muchísimo trabajo desde el día 1. La gente y el equipo con el que hemos ido trabajando y conformando, muy profesional, muy amable, y particularmente bastante bien informado. Así que no te voy a mentir que ha sido un montón de trabajo. De hecho, me alcanzo a ver algo del reflejo de los ojos en la pantalla y pido disculpas por las pocas horas de sueño que se reflejan, pero realmente ha sido una experiencia hasta ahora muy enriquecedora y que me ha permitido un poco poner lo que aprendíamos y desarrollamos desde la academia a la práctica, junto con la guía del ministro Cucalón, en un momento en el que esperamos estar dando resultados positivos para la estabilidad e institucionalidad del país. Ahora, doctor, a ver, volviendo al tema, solamente para cerrar el círculo del tema del juicio político, del posible juicio político, yo supongo que ustedes están tranquilos porque ven que en la Corte Constitucional a lo mejor, si es que acogen las pruebas del informe, no va a pasar, y en el hipotético caso que pase, bueno, con Pachacuti y con la Izquierda Democrática se puede arreglar y ya no habría los 92 votos. Ahora, le pregunto, más allá de esos escenarios hipotéticos, doctor Cubi, ¿no cree que el presidente sí tiene que salir al país a dar muchas explicaciones sobre lo que se está investigando? Por ejemplo, esto de haber conocido en julio del 2021 ya el informe, que haya ido al Tanya Varela con el otro miembro que estaba haciendo la investigación, que no haya dicho nada, que no se le haya abierto una investigación más profunda al señor Cherres, que siguió actuando durante el 2021. Digamos que no tuvo mucha influencia, pero siguió llamando, siguió diciendo, pásame hojas de vida, poniendo aquí, hablando allá. ¿No cree que el presidente sí debería salir al país y darle muchas explicaciones sobre el tema del Gran Padrino? Bueno, primero, sobre el tema del juicio político, para nosotros nunca será lo adecuado ni confiarse, ni pensar que ya no va a haber algún intento de juicio político, de desestabilización. Sin embargo, lo que sí tenemos es la tranquilidad de hacer nuestro trabajo día a día. Como les decía, estamos enfocados en reforzar. De hecho, ahora estoy en Guayaquil, mañana estaré en Santa Elena, recorriendo algunas provincias y cantones para ir reforzando esa misión del presidente de intensificar el sentir del Estado y el gobierno en el territorio a través de mayor obra y ejecución. En eso estamos enfocados la mayoría de las horas del día. Sin embargo, siempre atentos a cualquier movimiento que se pueda dar al respecto, y en virtud de lo que suceda, actuaremos en derecho. Y lo digo, lo insisto, porque hasta que no esté la solicitud de juicio político, claro, sigue siendo... Todo es hipotético. Claro. Claro. Estamos a la espera de... Respecto al otro, mira, dos cosas importantes. Lo primero, hay que entender que ciertos procesos de investigación, inclusive cuando están ya en fiscalía, deben tener cierta reserva, y el dar información al respecto, aunque entiendo que pueda haber una gana desde la ciudadanía o desde incluso el periodismo, también hay que respetar los procesos de investigación, porque muchas se pueden caer, y de hecho desde el derecho penal y desde la criminalística conocemos que en muchas ocasiones el hablar sobre un proceso puede dañar una investigación. Pero, doctor Cubi, o sea, por ejemplo, teniendo como referencia lo del caso Sinohidro, tendremos que esperar 5 años hasta que Guillermo Lasso salga a dar explicaciones sobre el tema del Gran Padrino. O sea, sí, pero porque, insisto, yo creo que hasta le haría un bien al gobierno que salga Guillermo Lasso a desvanecer muchas dudas que hay sobre lo que ha ocurrido en este caso. Lo primero, tenemos hace poco la carta del señor presidente en la que básicamente abre las puertas, y de hecho nunca han estado cerradas. Creo que lo hace incluso para reforzar esa posición que en la interna del gobierno todos conocemos, y es, señores,
todos colaboren y entreguen cualquier información que requiera la policía o la fiscalía. También investiguen incluso expresamente a mi cuñado si es necesario y que tenga que pagar las penas que tenga que pagar, que dentro de un Estado democrático es lo que corresponde porque es la fiscalía la que debe investigar. Y yo entiendo, insisto, que quizás haya gente que quisiera escucharlo de primera mano o de boca de una persona en particular, pero en este caso, insisto, puede ser un riesgo para la investigación, como primer punto. Como segundo, finalmente, Omar, esa es una decisión del señor presidente de la República dentro de su ejercicio de libertad de expresión que yo no estoy en posición de juzgar. Ahora, doctor Cubi, para avanzar a otro tema, hace 3 semanas cuando lo tuvimos a usted aquí en este espacio, Un Café con JJ, usted dijo, mire, el resultado de la consulta popular tiene que ser una cachetada para el gobierno, lo cito textualmente. Le pregunto ahora que usted está adentro del gobierno, ¿sintieron la cachetada o todavía sienten que fue un resultado fuera de contexto? No, Mario, yo no tengo por qué callar a nadie. Y sabes que sabía que me lo ibas a preguntar hace un par de días, llevo en la posta, me lo preguntó también. Y sí, la respuesta es sí. ¿Sintieron la cachetada? Absolutamente clara. Y de hecho te doy dos elementos concretos producto de esa sensación de la cachetada. Primero, el presidente decidió aumentar, insistía, los techos en la parte de salud hasta 15,000 millones, reforzando sobre todo la terminación y obras de hospitales y medicinas. Los hospitales de Manta y de Pedernales se entregan en los próximos meses, va a iniciar la construcción del hospital en Quinindé, el de Santa Cruz, el de Alausí, y hay 377 millones que se dispusieron inmediatamente para reforzar y comprar y llenar los hospitales de salud y medicina. También en seguridad, 1,000 millones de dólares para 3 cosas puntuales. Hay muchos detalles más dentro de cada una, pero digamos que son 3 categorías. 13,500 nuevos policías, de los cuales en abril ya 8,500 van a patrullar las calles. 52,000 chalecos de última tecnología nuevos para las policías que están en este momento en las calles y los que tienen que llegar, y la repotenciación de 110 UPCs y 6 VCs para justamente estos nuevos policías mejorar sus condiciones de seguridad y de vivienda. Y finalmente, en temas de obra pública, estaba un presupuesto programado de 300 millones, se lo subió a 1,000 millones, es decir, más de un 300% de aumento, que se dedicará principalmente a vialidad, escuchando la mayoría de los reclamos ciudadanos. También en materia de seguridad, por eso reforzamos, insisto, tanto en el tema de las reformas constitucionales, porque no, insisto, no es un tema de gobierno, ni es un tema de solamente una reforma en la Constitución, es básicamente permitir que las Fuerzas Armadas que tenemos entrenadas, que tenemos equipadas, que tienen la capacidad de actuar, puedan legalmente combatir al crimen organizado, que es otra de las grandes necesidades. Y ahora, finalmente, doctor, el sábado pasado, solo para esta última idea, lo hago rápido, el sábado anterior, en la gobernación del Guayas, el presidente convocó a todos los gobernadores del país y hubo una arenga bastante fuerte, sobre todo vinculada a reforzar el trabajo en territorio, que todos estemos en territorio y que supervisemos que el dinero que se está destinando efectivamente llegue a los ciudadanos y se concrete en las mejoras. Esa es la mejor manera de decirte, se sintió la cachetada, espero estén notando además mucha más presencia en medios y este trabajo de dinero y de salga a territorio a ejecutar, porque entendemos que la principal llamado a la ciudadanía es queremos sentirlo más. Ahora, doctor, ¿usted cree que va por el lado normativo? Porque, mire, ya tenemos algunos meses con la ley que fue aprobada del uso progresivo de la fuerza y lamentablemente, y mire que lo estoy diciendo, lo estoy acentuando esto, lamentablemente seguimos rompiendo récords negativos cada mes con respecto a muertes violentas. Mire, y usted, caramba, usted que vivía aquí en Guayaquil, ahora supongo que está alternando residencia. Estamos teniendo ahora secuestros, pues, doctor Cubi. Estamos teniendo secuestros y la gente siente que está a la suerte de Dios. A la suerte de Dios, así, lamentablemente tengo que decirlo así. Y ya tenemos una ley que era el uso progresivo de la fuerza, que el gobierno la envió, la asamblea la trabajó y se aprobó y ya está publicada y ya tiene algunos meses, pero aún así seguimos todos los meses rompiendo récords negativos de muertes violentas. Entonces, cuando usted habla de esta reforma, sobre lo de las Fuerzas Armadas, sí, puede ser una herramienta, pero ¿no cree que la solución va por otro lado? Bueno, definitivamente para un problema tan complejo como la inseguridad, sobre todo cuando está vinculada a el narcotráfico y a la delincuencia organizada, porque no nos vamos a engañar. Sabemos que tenemos mafias internacionales operando en el Ecuador.
que tienen también algunas redes. No te voy a decir que una reforma constitucional y que salgan las Fuerzas Armadas es la solución mágica para todo. No lo es. Sin embargo, sí es un paso importantísimo porque las Fuerzas Armadas, primero, que son decenas de miles de soldados armados, entrenados, que hoy no pueden salir a patrullar, sin duda que va a ayudar a combatir en gran medida, sobre todo el avance e ir poco a poco quitándole terreno en las zonas de operación, en las zonas de frontera por donde cruzan armas, por donde cruza droga, y en las zonas más peligrosas y de diferente y dificultosa operación para la cual tienen un entrenamiento militar. Entonces es importantísimo. Sin embargo, además, por eso se entiende desde la parte de combate, el aumento de la policía, el aumento del equipamiento, el aumento de los operativos. Mira, ayer solamente tuvimos 4 diferentes aprehensiones de drogas, tuvimos un grupo de extorsión capturado en Quito, de 13 personas que operaban de manera articulada en estos delitos de las famosas vacunas. Estamos, de hecho, en los últimos días hemos recuperado y capturado a secuestradores. No te voy a decir que hay una solución mágica, y además hay que trabajar por eso mucho en proyectos que irán llegando poco a poco, y por eso la economía es importante apoyar y mantener la estabilidad, porque al final es la generación de empleo y el refuerzo en materia educativa el que va a permitir a mediano y largo plazo bajar los índices de inseguridad. Pero indudablemente en la situación en la que estamos, el combate a la delincuencia es un factor importantísimo, y ahí también un llamado, en este caso no a la Asamblea, pero sí al sector justicia, y sabes que lo digo desde que soy decano, no solamente por estar en gobierno, a que por favor también utilice la última reforma del Código Orgánico Integral Penal, utilice la norma para finalmente castigar y dejar de dar tanto beneficio policial, porque el problema también sucede, la policía captura y captura y captura, está en una especie de rotativa. Yo no soy quien para intervenir en justicia, pero sí hacerles un llamado a que por favor actuemos dentro de la norma con el mayor rigor posible, porque no podemos seguir teniendo a delincuentes capturados, muchos en casos inclusive de flagrancia, dejados ir. Y ahí me pueden decir que es error de fiscalía, que hay errores de las pruebas. No voy a entrar aquí a hacer juicio de valor, insisto, no me corresponde intervenir en la función judicial, pero sí decirles, señores, por favor, porque en el seguimiento que hacemos hay una clara cantidad impresionante de delincuentes que salen en muy poco tiempo sin cumplir la totalidad de su sentencia. Muchas gracias a Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, que ha estado hoy con un café con JJ. Un buen día, muy amable. Muchas gracias, Jimmy Omar, siempre un placer. A la orden.